está el de una que dice clases 2019, un PowerPoint que lo saqué del instituto, el extinto instituto, creo, para el asunto de la discriminación o de la no discriminación, porque cuando entró López Obrador creo que lo quitó, pero no sé si realmente lo alcanzaría a quitar o no. Pero bueno, vamos tratando de retomar estas dos facetas del tema que estamos trabajando hoy. A ver, Axel, antes de que se me quede fuera Axel, ya lo metí. Perfecto, entonces va a ser una repasadita rápido. Ya lo vimos ayer o antier, ya no me acuerdo qué día lo vimos, pero lo vimos. Y bueno, cuando yo tomo algo del internet, yo dejo, pues, de dónde lo saqué, ¿no? No, hasta eso dejo esta condición en autoría, ¿no? El plagio no es parte de lo que a mí me guste trabajar. Esta diapositiva en particular, no sé si la alcanzan a ver, a mí me da como mucho esta posibilidad de dimensionar el asunto de la expresión de la sexualidad genital y cuando ya está incorporada en nuestro proceso de expresión y de existencia. Miren, tenemos, si pueden ustedes alcanzar a ver, la identidad es un constructo que está básicamente identificado con el cerebro. ¡Ay! Que me adelanté. Ajá. Vamos a ver aquí el cerebro como parte de la identidad y podemos tener esta identidad. Ay, no encuentro mi flechita, nada, mi cursor. Ya lo encontré. Ya. Identidad de género. Si ustedes ven, me encanta esta flecha porque habla de un continuum, no de dos posiciones, sino de un continuum en donde podemos ir trabajando los matices de ambas identidades en una mezcla y que tiene que ver con los gender queer, ¿no? Cuando hablamos de la orientación sexual, estamos hablando del corazón, de hacia dónde nos vinculamos afectivamente, ¿sí? Y puede ser que nos vinculemos afectivamente hacia el lado de una figura femenina o de una figura masculina. Cuando hablamos de sexo, también hay un continuum entre el hombre, la intersexualidad y el macho, y bueno, vamos a hablar de la intersexualidad después. Y de esta parte de la orientación sexual, perdón, de la expresión, me equivoqué, la expresión del género puede ser hacia más femenina o masculina, y la orientación sexual tenemos una variedad ahí, ¿no? Tenemos una variedad que sea heterosexual, bisexual, asexual, pansexual, homosexual. Y vamos a ver una serie de combinaciones también que se pueden dar entre la identidad de género, ¿sí? Y la orientación sexual. Bueno, nada más era esto como para enmarcarlos y identificar que hay un universo que tendríamos que entender de las expresiones de la sexualidad. Ahora sí me voy a la clase de hoy. Y que no está ajena a lo que hemos visto. Cuando hablamos de la sexualidad, si ustedes recuerdan, vamos a hablar de que la sexualidad está presente en la identidad de la persona, en la autoestima de la persona, en el autoconcepto de la persona, en su manera de relacionarse con el mundo, en su manera de ver el mundo, en su manera de apreciar cosas y también en su manera de comportarse. La sexualidad tiene expresiones comportamentales específicas. Cuando hablamos de estas expresiones comportamentales de la sexualidad, vamos a hablar de aquello que nos genera filiación o gusto, o aquello que en contra pudiera generarnos fobia. Entonces, tenemos filias y fobias en el mismo continuum que hemos estado como platicando. Creo que no les estoy compartiendo nada. Perdón. Quimero. Perdón. Me quedé como muy
picada con eso, pero ahora sí lo estamos presentando, ¿no? Esta diapositiva es viejita, pero la mantengo porque me parece muy interesante esta condición que viene aquí abajo. Cuando hablamos de filias, hablamos entonces de aquellas cosas que nos generan amor y amistad. ¿Se acuerdan que un componente de la sexualidad son los vínculos afectivos? Y otro componente es la parte del deseo, donde nosotros encontramos deseo. El concepto de filia tiene que ver con aquello que amamos o generamos adhesión o que nos atrae. Y las fobias es aquello que repele nuestro deseo o nuestra necesidad de vincularnos. Decimos, no, yo no quiero vincularme con esa persona. El concepto de parafilia, que lo vamos a ir trabajando, significa que está al margen del amor, que es una expresión de la sexualidad que tiene unas características de tener presencia de repetidas a intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio, de impulsos o de comportamientos sexuales, según el DSM-4, por eso lo cito aquí, aunque ya ahorita ya está el DSM-5, pero es quien lo define como de esa manera. Cuando hablamos de parafilias, antes se denominaban como expresiones perdón, como expresiones paralelas de la sexualidad coital y no se les hacía como una enfermedad mental, pero en algunos casos se les denominó enfermedad mental. Y vamos a ver por qué sí puede estar dentro del manual de trastornos psicológicos. Cuando hablamos de las filias, vamos a hablar que estas se van a expresar de manera mínima y sin un componente genital, ¿no? No incluyen comportamientos eróticos o de excitación y orgasmo. ¿A qué nos referimos con la expresión mínima? Son aquellas adhesiones al deseo, a la satisfacción, que no tienen componentes de índole genital. Voy a hacer la diferencia ya a partir de ahorita del trabajo de la genitalidad. Cuando hablamos de genitalidad no voy a hablar específicamente de genitales, sino de la consumación de nuestro objeto del deseo. Cuando hablamos de la sexualidad infantil, que vamos también a retomarla en otra clase, el niño ama a su mamá, pero tiene un amor no erótico hacia ella. Bueno, es un amor tierno y tiene un deseo profundo sobre de ella. Y tan solo estar cerca de ella, él ya tiene su máxima expresión de la gratificación. Perdón, o de la satisfacción emocional. Esas son expresiones mínimas de la afiliación o de los comportamientos sexuales, porque no tienen la parte de la completud, son pura ternura, no son calentura, ¿sí? Cuando hablo de expresiones genitales, pues estoy hablando de la etapa genital psicosexual de Freud, y es cuando la ternura y la calentura se juntan y ya tienen un fin sexual. Un niño no tiene un fin sexual. Un adolescente empieza a tener un fin sexual porque ya tiene un objeto al que va a dirigir sus deseos. Y su completud va a estar ligada hasta la condición o la actuación del coito. Bueno, tenemos también expresiones mínimas acentuadas que se refiere al comportamiento muy notorio, pero que tampoco llega a tener comportamientos eróticos. Y obviamente ya el que tenemos es la expresión erótica sexual, pero sí tiene que ver a nivel de fantasía. Las fantasías se quedan solamente en la parte de la imaginación y pueden ser parte del proceso excitatorio sexual para llegar al coito. No para suplir al coito, es para llegar al coito. Si voy rápido me los hago bolas, me dicen. Luego tenemos las expresiones eróticas de sexualidad mínima, que tiene que ver con que existen las fantasías que se llevan a cabo
con esta situación parafílica, pero que están encaminados a hacerlos parte del proceso excitatorio que va a llevar al final a la cópula. ¿Sí? En el caso de expresión erótico-sexual preferida, el individuo va a tener una predilección especial por ese tipo de expresión comportamental que puede centrar su vida sexual en ella. Y después tenemos al final en el que la expresión erótico-sexual exclusiva puede suplir el coito y a través de eso lograr una satisfacción o un orgasmo. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir y quiero como escucharlos. Cuando hablamos de expresiones de la sexualidad, vamos a hablar de la primera parte que no tiene fines erótico-genitales y la segunda parte que tiene está dentro de los eróticos sexuales. Vamos a pensar en que algo que me produce muchísimo placer es ver a mis nietos jugar y reírse. El otro día estaba una de mis nietecitas platicando, o sea, jugando a las Barbies con mi nieto y le dice, tú eres el más guapo, tú eres el de Jurassic Park, ¿no? Porque tengo 2 niñas y un niño y entonces él nunca quería jugar a las Barbies. Tiene autismo, pero también tiene su preferencia, ¿no? Y él no quería jugar a las Barbies, entonces le compré el de Jurassic Park. Dice, eres el más guapo. Entonces él es el de Jurassic Park y tiene una esposa. Y mi nieta estaba jugando a que la pasarela y que las modas, y no sé qué rollos trae ahí. Y de repente se desespera mi nieto y le dice, oye tú, ¿cuándo vamos a tener hijos? Y voltea a la otra y le dice, mañana, ¿no? Y el otro, bueno, ¿y ya fuiste al doctor? Y le dice, sí, tú no te preocupes, mañana tengo hijos, ¿no? Pero me encantó como él, como muy en el papel de papá y la otra, no te preocupes, mañana si quieres, mañana, como si fuera un pedido para Mercado Libre o Amazon. Me encanta escucharlos, ¿no? Encuentro muchísimo placer en eso, pero este placer que yo encuentro está dentro de mis múltiples expresiones de placer. Un artista puede estar sintiendo un placer enorme al estar observando una pintura. Y a través de eso él empieza a tener una excitación emocional. No estoy hablando de una excitación sexual. Pero cuando, perdón, pasamos a la parte erótica, puede ser un componente excitatorio. Ver a una persona, ver la parte de una persona, ver algunas grafías o expresiones de la sexualidad y eso va a coadyuvar en el asunto excitatorio. Y cuando hablamos de la exclusiva, es cuando la persona no va a poder tener satisfacción sexual genital por el coito, sino va a suplir el coito por otra expresión comportamental. O sea, si no ve a alguien vestido con pantalones amarillos, no logra el orgasmo. ¿Sí? Entonces, es cuando hablamos de la exclusividad y esas ya las vamos a tomar como expresiones que no están siendo tan ligadas a lo que sería la respuesta sexual humana. ¿Tienen dudas hasta aquí? Creo que no. Bueno, entonces lo vamos a ir, porque es importante que ustedes vayan logrando identificar. Entonces vamos a hablar de niveles, ¿no? Hay niveles, diría mi abuelita, hay niveles de las expresiones comportamentales. Déjenme ver si puse la gráfica. Aquí estamos, ¿no? Esa gráfica a mí me va a ayudar muchísimo. Ay. Ahí está la gráfica, ¿sí? Hay
donde no existe ninguna filiación a nada, o sea, nada me resulta predominantemente placentero, todo me da placer. Hay una afiliación mínima. Oye, ¿dónde está mi cursor? Ya se me volvió a perder. Aquí está. Y una acentuada. Por ejemplo, yo puedo ver una fotografía de la playa y no me resulta placentera, pero habrá personas que les dé placer ver la playa, se sientan muy a gusto, hasta compren una litografía de la playa, que tengan su protector de pantalla de playa y que haya una acentuada preferencia por ese tipo de experiencia visual o sensorial. Otro, podemos ver que la persona, o sea, es tanto su gusto, su deseo, que se cambia a vivir a la playa porque le encanta, le fascina. Entonces estamos hablando de una expresión comportamental erótica, perdón, en el área no erótica. Nos vamos a la parte de la fantasía, donde ya decimos, ay, qué tal, qué padre, tener relaciones en la playa. Bueno, ese que se quede a nivel de fantasía, porque la arena pica, ¿no? Y el mar también, ¿no? Pero bueno, queda ahí, ¿no? La fantasía, y después ya puede estar ya teniendo una corporalización u objetivación esa fantasía, y que pasa a ser parte del preámbulo amoroso, de la parte del proceso excitatorio para la parte del coito, ¿no? Pero el coito sigue siendo en estas partes algo que es el fin último. Pero aquí, en el último, donde es exclusivo, ya el coito es suplido por, veo el mar y tengo ya un orgasmo, ¿no? Por decir así de inmediato, ya suplo este proceso excitatorio. Bueno, entonces, me voy para atrás. Bien. Una expresión comportamental de la sexualidad es la que nosotros conocemos como fetichismo. Este es el gusto de poseer o obtener objetos de determinada persona. Bueno, ¿no? La tengo y además me da mucho placer, pero no me da un placer sexual. Solamente me da placer. En expresión mínima, erótica, puede ser algo que me estimule a decir, ay, quiero estar cerca de esa persona, y me lleve a la parte de la expresión genital. Tenemos la escoptofilia o voyerismo, que es cuando las personas logran tener un gran placer no erótico al observar cosas, y pueden otras tener un placer erótico al observar grafías o expresiones amorosas entre las personas. Puede ser arte o pornografía. ¿Alguien me puede ayudar a definir lo que es pornografía? Porno significa agrandado, grafía, gráfico. Es una exageración. Cuando nosotros vemos películas pornográficas, quiere decir que aumentaron la realidad. Al aumentarla también la distorsionan. Entonces hacen una expresión gráfica aumentada de algo. Especialmente nosotros conocemos las películas pornográficas con contenido erótico. Nosotros podemos ver expresiones comportamentales de la sexualidad genital de los participantes que no están cercanas a la realidad. ¿Cuánto dura una película de contenido erótico?
1 hora, 40 minutos. Y podemos pensar cuánto pudiera durar los procesos excitatorios como los vemos ahí, ¿no? Si duran tanto tiempo y con la misma intensidad y con las mismas condiciones. Entonces, justamente lo que ellos hacen es ampliar, ¿no? Creo que para hacer una escena erótica duran como 2 o 3 meses filmándola, ¿no? Una escena. No es tan fácil completar esas expresiones comportamentales distorsionadas o ampliadas. Hablo distorsionadas porque están aumentadas en sus grafías, ¿no? Bueno, entonces me voy a mover hacia la parte de la polirrelación. También puede ser una expresión comportamental de la sexualidad. En este mapa que les puse, ¿no? Desde no erótico hasta erótico exclusivo, y la polirrelación puede ser esta expresión comportamental de la sexualidad en que las personas gustan de relacionarse con varias personas simultáneamente. Hay personas que les encanta estar rodeadas de personas y eso no habla de un contenido erótico, pero pueden pasar a la parte erótica. Tenemos, no me quiere hacer caso en mí. La parte del sadismo, que es una expresión comportamental de la sexualidad en la que el individuo gusta de infligir dolor físico, someter, dejar o hacer que otras personas dependan de ellos. Este tipo de individuos son uno más propenso a pasar al nivel exclusivo. Si recuerdan, me voy a ir para otra vez acá a la gráfica. El sadismo, el masoquismo, sería la única manera en que logran las personas realmente sentir excitación sexual. Y este tipo de expresiones comportamentales de la sexualidad tienden más a ser la única manera en que encuentren la gratificación sexual. Bueno, tenemos el sadismo, tenemos el masoquismo, y que el masoquismo tiene que ver con la expresión comportamental de la sexualidad en que la persona gusta de sentir dolor físico o ser sometido o que tengan alguna vejación sobre él o incluso una dependencia marcada hacia otra persona durante el acto sexual en acuerdo con la pareja. Es el complemento al sadismo. El masoquismo es complemento al sadismo. Ambos dos se pueden pasar a la parte de la exclusividad. El exhibicionismo es una expresión comportamental de la sexualidad en que las personas gustan de mostrarse y ser observados. Muchos de nosotros tenemos la idea de que quien se exhibe puede ser un violador en potencia y realmente resultan inofensivos porque no logran completar el ciclo de la satisfacción sexual, ¿no? Entonces, son personas que se ahuyentan fácilmente y que no tienden a ser peligrosos. Bien, ahora nos vamos a las filias, esta parte del gusto por algunos órganos de los sentidos. Hay muchas filias, no se las voy a decir todas porque no cabrían en esta hora, pero hay muchas. Y uno lo vamos a conocer como el picacismo, que es esta expresión comportamental de la sexualidad en la que consiste que la persona pueda introducir alimentos en alguna de las cavidades del cuerpo con el fin de que la pareja la recupere con la boca, ¿no? El froterismo es la expresión comportamental de la sexualidad en la que existe el gusto por tocar o acariciar a otras personas o recibir tocamientos o caricias de otras personas. El picacismo está en la parte erótica, ¿sí? Está aquí en la parte erótica. Pero el froterismo puede tener un comportamiento no erótico y puede ser parte de las fantasías,
puede tener una expresión mínima que esté ligada a la parte que nos encanta, tocar o ser tocados, a la parte de preferencia, pero no pasa a la parte predominante y exclusiva, ¿no? Esa es una expresión comportamental de la sexualidad que no va en ese fin. Perdón. Tenemos la audiofilia. La audiofilia es esa expresión comportamental de la sexualidad que puede ser no erótica o erótica. Aquellas personas que se sienten con muchísimo placer cuando van a un concierto, cuando escuchan música, cuando están escuchando, ay, perdón, pajaritos, el viento en las hojas, ¿sí? Son personas que disfrutan mucho. Y la audiofilia puede ser no erótica o puede ser erótica, pero no exclusiva y no preferente. Simplemente es parte de este componente ya erótico, pero no pasa al de la exclusividad o la de la predominancia. La rinofilia es la expresión comportamental de la sexualidad que consiste en el gusto por los olores en general. Hay personas que disfrutan mucho de estar oliendo a las flores, oler un pastel, oler cuando preparamos un café. Y que puede estar esta rinofilia siendo parte de la expresión comportamental de la sexualidad erótica, que a la hora de que nosotros querramos tener alguna interacción con nuestra pareja, los olores sean parte de este deseo excitatorio que tengamos. Pero no pasan ni a la parte de la exclusividad. Los voy a traer mareados hoy, ¿no? Puede estar dentro de la fantasía de estar pensando, ay, me encantaría estar en una cama con pétalos de rosa que huela mucho a rosa, después resultan los pétalos muy pegajosos y latosos, así que también lo podemos dejar en el ámbito de la fantasía. O en la expresión mínima, o me encantaría que cuando yo tuviera relaciones con mi pareja estuviera oliendo a margaritas, de esos de tequila. No es cierto, margarita, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, pero no pasaría ni a preferente, ni a predominante, ni exclusivo. La rinofilia, que es esta expresión comportamental de la sexualidad, tiene estas características. Bueno, perdón. Ahora sí, nos vamos a las parafilias de trascendencia sexual, que son ligadas a la parte erótica y que además tienen implicaciones legales. Las conocemos como parafilias puras, sexopatías relacionadas con la edad que tiene que ver con la gerontofilia o la pedofilia, las sexopatías de trascendencia legal que pueden estar con respecto a lo de la edad, pero también con respecto a si la persona está viva o muerta. Y vamos avanzando en esto. Cuando hablamos de parafilias puras, hablamos de expresiones comportamentales sanas cuando los dos primeros niveles no eróticos no han evolucionado a una sexopatía a saltarse los niveles 3, 4 y 5, causando prejuicios a terceros. Me voy a adelantar otra vez a mi esquema, ¿sí? Si yo amo a los niños, me encanta ver a los niños, pero ese deseo no tiene implicaciones eróticas, no hay problema con la parafilia de la edad, ¿sí? Pero cuando pasa a el 4, 5, 6 en el área erótica, entonces ya existe una sexopatía, le llaman también, sexopatía, ¿sí? La zoofilia, que es una relación sexual con animales, puede tener comportamientos, otra vez me voy hacia, amo a los animales, me encantan los animales,
me siento muy feliz con los animales, pero no pasan a la parte erótica el gusto por los animales. Probablemente puedan quedarse aquí en esta parte de la fantasía, pero no tiene después ya más su manifestación. La necrofilia, que es la consistencia en realizar actos sexuales con cadáveres, ese no está ligado a que sea parte de los componentes que tenemos aquí. Esa expresión comportamental de la sexualidad no tiene cabida en nuestro cuadro. Ajá. No tiene que ver aquí. No hay una expresión no erótica de eso, es una expresión erótica y está ligada a las parafilias puras con problemas legales. Tenemos la gerontofilia, que puede ser no erótica y erótica. La gerontofilia es aquella, gerontofilia no erótica es aquellas personas que gustan de trabajar con adultos mayores, pero no tiene ningún componente sexual. Chicos, nos salimos tantito porque si no me voy a quedar hablando sola o tosiendo sola, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Son 2 minutos, pero ¿voy bien o los estoy haciendo bolas al estarlos pasando de una diapositiva a otra? No, sí, no, va bien. ¿Ok? Bueno, nos salimos y regresamos. Esta parte de la expresión comportamental de la sexualidad, si yo tengo una preferencia de sentir frío, por decir, y me hace sentir mucho placer no erótico, estoy dentro de estos niveles. Y puedo integrar esa filia mía, este deseo de la sensación de frío, cuando empiezo a tener relaciones sexuales y a nivel de fantasía puedo yo decir, ay, qué padre estar en esos hoteles de hielo, sintiendo el frío en mi cuerpo. Y lo introduzco a todo el juego sexual de placer y de excitación que voy a tener con el fin de la cópula. Después puedo introducirlo en los juegos sexuales que tengo con mi pareja, utilizando hielo a través de mi cuerpo, tomando agua fría o viento frío. Y es algo que me gusta que esté dentro, pero que no necesariamente tenga que ser a fuerzas. Cuando hablamos de que sea preferente, es que yo le pido a mi pareja que lo introduzca de manera preferente. O sea, yo voy a preferir eso a otro tipo de proceso excitatorio porque ese es el que a mí, pues yo lo prefiero, ¿no? Cuando digo predominantemente, o sea, olvídate de cualquier otro juego sexual, cualquier estimulación. Yo quiero frío, estoy generando una predominancia en ese estímulo para lograr mi excitación sexual. Ajá. Y cuando hablamos de exclusivo, es que a mí ya no me importa el coito, yo voy a lograr el orgasmo abrazando una escultura de hielo, por decirlo. ¿Y compañera? Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, justamente en esta parte es, si no está, ya no me excito. Y aquí es, y ya no me interesa el coito, lo voy a suplir el coito por esta sensación. Entonces, muchos, por ejemplo, lo que hacen en el caso de los pedofílicos, quizás no llegan al coito y solamente pueden lograr la eyaculación si es cerca o tocando el cuerpo de un niño, ¿no? Maestra, ¿Perdón? ¿hay una diferencia entre pedófilos y pederastas? Existe una característica legal.
sí hay estas características. Las vamos a ver enseguida. Miren, el obligar a alguien a tener una relación sexual abusando del poder que tú tienes, llámese poder por dinero, poder por que eres mayor que ellos, o poder porque ellos están incapacitados, habla de estas sexopatías ligadas a la ley, porque estás imprimiendo fuerza, ¿sí? Fuerza no se requiere que los obligues físicamente, sino hay un proceso de persuasión o es un proceso de obligación, porque hay asilos de ancianos que se han encontrado que las mujeres han sido violadas por los enfermeros o los que las ayudan a vestirse, porque ellas no pueden defenderse. Y no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos mayores. En el caso también de las personas con deficiencia mental, cuando hay una diferencia, entonces estamos hablando de sexopatías legales y de parafilias que están ligadas a problemas con la ley. Sí, vamos a ver la diferencia, nada más me recuerda si no lo logro trabajar. Cuando hablamos de gerontofilia, es esa atracción, no hay seducción cuando hay gerontofilia no erótica. Pero cuando hablamos de estas sexopatías, ya trabajan con personas vulnerables, era la palabra que estaba buscando, con adultos o con niños. Cuando hablamos de paidofilia o pedofilia, estamos hablando de esta atracción por personas menores de 14 años. Bien, vamos a ver ese expresiograma de la sexualidad. ¿Sí? A ver si lo alcanzan a ver. Vamos a ver aquí muchísimas grafofilia, por ejemplo, las personas que les encanta estar escribiendo o dibujando. Hay personas que, por ejemplo, la masturbación puede ser parte de las prácticas de fantasía. Miren, aquí esta rayita es la de la diferencia entre lo erótico y lo no erótico. Si la ven, que está como doble la rayita. Ay, me volví a perder mi cursor. No es cierto, aquí está. Y, por ejemplo, la masturbación, que es una expresión comportamental de la sexualidad, cuando es exclusiva es que yo la única manera en que logro placer genitosexual va a ser a través de la masturbación, ¿no? Eso tiene que ver con la exclusividad. Relación a la primera vez, también hay personas que se sienten profundamente atraídas y excitadas de tener relaciones así a la primera y con el que encuentran. Y que no van a encontrar orgasmos si no es así. Eso tendría que ver con la exclusividad. La polirrelación, el intercambio de parejas, la tribofilia, el fetichismo, el transvestismo, la rinofilia, la lingüifilia, la audiofilia, la grafofilia, la iconofilia, que tiene que ver con figuras, la escoptofilia, que ya la vimos. Sí, vamos viendo que podemos nosotros, la coprofilia, ¿no? Hay personas que les gusta y sienten placer de ver a personas defecando, ¿no? Entonces, vamos a ver, perdón, que podemos nosotros tener expresiones comportamentales de la sexualidad mínimas, preferentes y exclusivas. Y que las únicas que nos van a llevar a problemas con la ley son gerontofilia, pedofilia, necrofilia, zoofilia, la audiofilia, bueno, ya lo habíamos visto, la rinofilia también, ahí voy para atrás. Bien.
La escoptofilia, la logofilia, el de leer textos. Estas son expresiones comportamentales no eróticas, pero podemos utilizarlas también algunas personas ya pasarlo a la parte erótica. Que mi pareja me lea unos versos y eso me empieza a seducir muchísimo, a excitar. Las personas que consisten en el placer por decir o verbalizar. La gastrofilia por los alimentos, la zoofilia por los animales, bueno, la iconofilia por fotografías. La coprofilia, que ya les decía, el fetichismo, los juegos sexuales, la gratofofilia, la tribofilia en el tocar, la audiofilia, la necrofilia, que es así, es legal, y parafilia pura, la urofilia, la que consiste en el placer por orinar o mirar orinar, y bueno, la masturbación, que es autoerótica. Entonces vamos a hablar que la sexualidad va a tener, las expresiones comportamentales de la sexualidad son muchas, muy variadas, y van a tener niveles más o menos complejos. ¿Quiénes sí son los que están en riesgo? Pues los que practican relaciones sexuales con discapacitados cuando los obligan, con niños, con muertos, con cadáveres o con adultos mayores. ¿Hay alguna duda? ¿Fue clarísimo todo? Sí, maestra. Sí, doctor, no hay dudas. Muy bien, me parece muy sano. Me quedo con lo de la condición legal de la pedofilia. Voy a dejar aquí las expresiones comportamentales de la sexualidad para ya no toserles tanto, chicos, perdón. Y te lo debo para la próxima. Me gustaría que alguien me dijera si ustedes sabían de esta expresión comportamental de la sexualidad, que todos podemos tener expresiones comportamentales preferentes, que las incluimos, pueden ser eróticas o no eróticas. ¿Alguien me puede comentar? Lo que, por ejemplo, yo no sabía o no distinguía es que en cuestión de, ejemplo, ¿no? De la zoofilia o de la gerontofilia, no necesariamente tiene que tener este carácter sexual. O sea, podremos ser zoofílicos o gerontofílicos, pero no necesariamente tenemos que ponerle este carácter erótico. Podemos tener una expresión comportamental de la sexualidad mínima o de la sexualidad ligada a animales, pero eso no tiene componentes eróticos, ¿no? También con adultos mayores o también con niños, ¿no? Por ejemplo, las personas que se dedican a los preescolares tienen pedofilia, ¿no? Porque a ellos les gusta trabajar con niños. Les resulta muy placentero, pero no estamos llevándolo a nivel erótico. Y en cambio, sí, algunos se pueden ir hacia nivel erótico. ¿Qué pasa con el deseo sexual? El deseo sexual al principio de nuestra vida no tiene cuerpo, cara. Se empieza a corporalizar cuando empezamos a sentirnos amados, cuando nos empezamos a sentir gratificados por una persona. Y entonces el deseo sexual empieza a tomar cuerpo, cara, sensaciones, oídos, todo empieza a tomar cuerpo, pero es un deseo sexual básicamente tierno. Hay una cantidad de ustedes que le pudieron haber dicho a su mamá, ay, mamá, es que me quiero casar contigo, ¿no? O las niñas que le decían, papá, yo me quiero casar contigo, porque lo amaban, claro que lo amaban, no eróticamente. Y cuando tenemos ya la posibilidad de la reproducción, cuando ya estamos incorporando en nuestra vida esta condición, se empieza a agregar la parte de del erotismo,
ya un erotismo genital, y entonces nosotros podemos completar estos objetos fuera de casa, ¿no? Pero sin embargo aprendimos a tener deseos sexuales no eróticos cuando éramos pequeños y ahora los podemos trasladar a la parte. Hay gente que le gusta jugar antes de tener relaciones sexuales, ¿no? De estar hasta apostando o juegan cubos y prenda y lo hacen como muy lúdico. Otros que les gusta dibujar en la silueta de su pareja formas con pinceles con chocolate, ¿no? De ese que venden para el uso de juegos sexuales. Otros les gusta que les cierren los ojos y empezar a exaltar los otros sentidos. Las expresiones comportamentales de la sexualidad son enormes, variadas, y creo que lo único que nosotros tenemos que hacer como profesionales de la salud es darles cabida a nuestro entendimiento a todo. Y si alguien nos dice, es que yo si no tomo Sprite no me excito, ¿no? Pues está bueno, ¿no? Esperemos que la tiendita de la esquina nunca se le acabe el Sprite. Pero de ahí en fuera no tenemos que juzgar cuáles son las maneras en que los van a llevar. Y lo único que nos tiene que prender la alarma, bueno, pues es con los niños, con los con los muertos, con los animales y con los adultos mayores o los discapacitados. Había un chavo en España que se dedicaba a tener relaciones sexuales con niñas discapacitadas. Básicamente con parálisis cerebral. Bueno, niñas, me refiero a mayores de 18 años, con jovencitas, ¿no? Y fue muy acusado. Y él decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedo yo vender ese servicio si ellas lo están necesitando y ellas lo están comprando, ¿no? Entonces había ahí un juego moral entre, pero es que no pueden ellas hacer nada por ellas mismas. Tenía un paciente que me encantó porque cuando descubrió a las prostitutas deficiente mental, les hablaba y les pagaba con la tarjeta de crédito del papá. Entonces, era una cantidad de sexoservidoras que había en su casa, pero impresionante, ¿no? Todos los días llegaban 2 o 3, el chamaco encantado y me decía, bueno, pero si a mí me gusta, ¿por qué mis papás no me dejan, ¿no? Y los papás con la tarjeta de crédito mental, pero sí halló la manera, ¿no? De encontrar. Pues hay personas, como este caso, que sí requieren tener relaciones sexuales, pero que no son tan fáciles de que se les provea, ¿no? O sea, imagínense un sexo servidor en un asilo, pues haría felices a más de una viejita. Pero nosotros todavía no entendemos que la parte de la expresión genital de su sexualidad de los adultos mayores también son parte de lo que ellos son y parte de lo que ellos necesitan, ¿no? Bueno, entonces, ahí se los dejo. Les dije que ya me iba a callar y no me callé, perdónenme la vida. Nos vemos cuando nos tengamos que ver, chicos. Cuídense mucho, ya se está acabando la voz. Pórtense mal. Muchas gracias.